y cómo implementarlos. Para ello vamos a empezar con un sencillo ejemplo donde veremos por qué hacen falta hilos en un lenguaje. Me creo un proyecto hilos con un método principal. Supongamos que tenemos un programa donde en una clase que ahora crearé se ejecuta un método pesado, es decir, un método que tarda mucho tiempo. Imaginemos, voy a crear otra clase. Voy a llamar a la clase pesado. Imaginemos que esta clase lo que hace es una clase que tarda mucho al ejecutarse, y lo que hace la clase es aumentar pues muchas veces un valor, por ejemplo. Voy a crearme un valor real con un método. Para ello, por ejemplo, voy a poner un bucle que se ejecute durante mucho tiempo. Esto solo sería un ejemplo sencillo. Voy a inicializar el valor a 0, es un valor real. Y aquí indico que mientras que el valor sea menor que un número muy grande, pues incremento el valor. Si en el método principal pues creásemos un objeto del tipo pesado y ejecutásemos un método incrementar y luego quisiésemos hacer otras cosas, el programa vendría por aquí, crearía el objeto, ejecutaría el método incrementar, que tardaría bastante tiempo, y mientras que no terminara la ejecución de este método, el programa principal no podría seguir. Bien, esto podría solucionarse con hilos, creando un hilo que ejecute esta acción pesada y mientras el programa siga ejecutando sus instrucciones. Es decir, tendríamos nuestro programa principal ejecutándose y en un punto del programa donde queramos que se ejecute pues esa carga de trabajo que va a durar tiempo, haríamos un hilo que se encargara de esa tarea, y mientras nuestro programa en paralelo seguiría con la ejecución de sus instrucciones. Para ello, Java pues posee la clase hilo, clase thread, y también la interfaz runnable. Se pueden, por tanto, crear hilos o bien con esta clase o con esta interfaz. Vamos a ver cómo sería. Una primera forma sería que la clase que se va a encargar de hacer esta tarea pesada herede de la clase thread. La clase thread pues posee diferentes métodos y variables. El que nos interesa es el método run. Bueno, para implementar el hilo pues tendríamos que coger la clase pesado y que herede de thread. Además, habría que sobreescribir el método run de la clase thread, que es donde vamos a meter esa carga. Bueno, con esto bastaría ya para implementar un hilo. Este método heredado de thread, es decir, sobreescribe el método run de la clase thread, y aquí es donde crearíamos nuestras instrucciones con lo que queramos ejecutar, con lo que queramos que ejecute el hilo.
En la clase principal, en vez de hacer esto, pues una vez creado el hilo, invocaríamos el método start. Esto lo que haría sería que el método, el hilo comenzase y seguidamente ejecutaría run. Bueno, antes de nada vamos a ver qué hemos hecho. Tenemos el programa main principal y luego dentro hemos creado un hilo o una clase, un objeto de la clase que hereda de hilo. Hemos hecho que extienda de la clase thread y hemos sobrescrito su método run. En el programa principal hemos creado el objeto y hemos hecho que empiece el hilo gracias al método start. Este método pues inicializará el objeto y ejecutará el código que hayamos puesto en run. Con lo cual el hilo seguirá su ejecución de forma paralela al programa principal. Como podemos ver, pues una vez que creamos el objeto, pues tendríamos un estado inicial cuando hacemos el new. Después pasaríamos a un estado en ejecución. Una vez que ejecutamos el método start del hilo. Y por último, cuando termine el hilo, su método run, pues terminará este hilo. O bien porque acaba el método, como digo, o porque se produce una excepción. Acaba run o una excepción. Luego veremos. Bueno, hay otro estado más que es el de bloqueado. Que luego hablaremos de él. Bien, si ejecutamos esto, el programa lo que hará será crear este objeto de la clase pesado que hereda de thread, ejecutará el hilo, pero no se esperará a que termine ese método run. ¿Vale? No se esperará a que termine este bucle que hemos implementado, sino que seguirá y mostrará por pantalla lo que hay aquí. Bueno, para comprobarlo, pues vamos a ver, cuando termine el bucle, pondremos que ha terminado la ejecución del run. En vez de ponerlo aquí, lo pondré aquí. Y comprobaremos que se mostrará por pantalla antes esto que esto de aquí. Bien, ejecutamos. Efectivamente, se ha mostrado primero el texto de la clase principal y después el de incrementar. Vale, esta sería una forma, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esta clase extendiera ya de otra? Claro, resulta que en Java no hay herencia múltiple, con lo cual hay otra manera de hacer lo mismo, que sería que la clase implementase la interfaz runable. Bueno, esta interfaz posee un único método que es run, que habría que implementar. Nosotros ya lo tenemos implementado. Y ahora, bueno, después de crear el objeto, crearíamos un nuevo hilo con ese objeto. No he puesto el método start, ahora sí. Si ejecutamos, el resultado será el mismo que el anterior. Tenemos, en resumen, dos formas de crear hilos. O bien
haciendo que el objeto herede de la clase thread o que implemente la interfaz runable. Si seguimos la documentación Java, pues podemos ver que tenemos la clase hilo, que bueno, no hace falta importarla, no hace falta hacer un import, porque está en el paquete Javaland. Como vemos, bueno, aquí nos pone una breve descripción, nos dice que todos los hilos tienen una prioridad, ahora lo veremos, y que se termina el hilo cuando hay un método exit de la clase o no quedan procesos demonios vivos, que no sean demonios vivos, es decir, de usuario, procesos que no sean de usuario. Aquí nos explica lo que hemos hecho ya, cómo implementarlo. Y aquí pues los métodos que tiene y constante. Por ejemplo, aquí tenemos el estado, es una clase estática, es decir, podemos comprobar el estado del hilo. Aquí podemos asignar constantes de prioridad. Estos son los constructores de la clase thread. Como vemos, pues nosotros hemos usado en la segunda implementación, en esta última. Como vemos, el constructor newThread y le pasamos un objeto de una clase que implementa runable. Bueno, existen otros más, se puede pasar incluso el nombre o el constructor por defecto. Bueno, si vemos un tutorial que hay en la página de Oracle, pues vemos que este sería el tema de concurrencia. Vemos que nos explica cómo crear objetos de la clase thread, cómo definirlos y cómo arrancarlos. Bueno, de cara a la prioridad de un hilo, pues primero deberíamos hablar de concurrencia y de tiempo compartido. Imaginemos que tenemos una sola CPU y tenemos varios hilos. Hilo 1, hilo 2. Se ejecutan en paralelo, pero bueno, si solo hay una CPU, realmente lo que ocurre a nivel físico es que el planificador del sistema operativo o de la máquina virtual pues selecciona en cada momento qué hilo se va a ejecutar. Ocurre tan rápido que da la apariencia de que se están ejecutando de forma paralela. ¿Y cómo elige el planificador qué hilo se ejecuta primero? Pues esto se da con la prioridad, es decir, cada hilo que creamos se le asocia una prioridad con la cual el planificador verá a cuál le puede asignar antes la CPU. Hablaremos ahora de las prioridades. Cuando se crea un hilo, se le asigna automáticamente una prioridad que va de 1 a 10. Nosotros podemos asignarle, a través de los métodos que posee la clase, una prioridad a través de este método o obtener la prioridad del hilo. También existen otros métodos como el método YEL que puede ejecutar un hilo para indicarle al planificador que no necesita ahora mismo la CPU, es decir, que cuando pueda que lo saque de la CPU y que puede meter a otro. Si ejecutamos el método setPriority, le pasamos el entero minPriority, que es 1, pues le asignaría la mínima prioridad, indicándole al planificador que este hilo no es prioritario. Es decir, que si lo necesita, si necesita otro hilo la CPU, que se le asigne. Vemos que la clase thread posee el método sleep,
que lo que hace es bloquear el hilo durante unos milisegundos, lo que les indiquemos. En este ejemplo vemos que tenemos una pausa de 4 segundos a través del método sleep. Esto lo que haría es dejar el hilo en estado bloqueado. Es decir, que el hilo pasaría a estado bloqueado al ejecutar ese sleep. Hay otros métodos, como veremos a continuación. En el siguiente apartado vemos las interrupciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, el método sleep resulta que puede lanzar una interrupt exception y que deberíamos capturarla. Es decir, que mientras que se ejecuta sleep, puede ser que ocurra una excepción. En este caso, el método la lanza y se puede capturar. Si no es así, pues habría que ir comprobando, por ejemplo, en un bucle, si ha sido interrumpido de manera involuntaria. Es decir, que nosotros no hemos provocado esa interrupción. Y habría que controlarlo manualmente a través del método interrupt, que te indica si el hilo donde se ejecuta este método ha sido interrumpido. Entonces, de forma manual, pues lanzaríamos nosotros la excepción. Bueno, indica también que hay un flag que es interrupted, que te indica si es un valor booleano, te indica si ha sido interrumpido o no el método. Bueno, tenemos otros, aparte de sleep, también tenemos join, que lo que hace es esperar a que se complete otro. Aquí, en este caso, también se bloquearía el hilo. En resumen, cuando tenemos que ejecutar ciertas tareas que consumen mucho tiempo, es aconsejable crear hilos, uno o varios, y con esto la ejecución se realizaría en paralelo y el tiempo total pues sería menor. Sin embargo, existen algunos problemas que hay que tener en cuenta y para ello vamos a verlo en memoria. En la máquina virtual pues tenemos la memoria montón, que es donde se almacenan los objetos que se van creando, y luego está la memoria de pila, el stack de cada hilo. Por ejemplo, el stack del hilo 1. Otra sección de memoria sería la pila de otro hilo, de hilo 2, y así sucesivamente. En estas pilas se almacenan normalmente las variables locales y las referencias a objetos que están en la memoria montón. Es decir, cuando creamos objetos normalmente se van almacenando en esta memoria, y cuando creamos hilos sus variables locales se almacenan aquí, en su pila. Realmente, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un incremento de una variable, por ejemplo, una variable a, sumamos 1, aunque nosotros esta operación la veamos como una sola, que se ejecuta una vez, realmente la operación no es atómica, es decir, no es solo una operación, sino que esta operación realmente internamente, está compuesta por otras varias. Lectura, es decir, qué vale A, qué contiene A, sería ir a memoria, recuperar el valor de A, luego incrementarlo, y por último, ese valor, una vez que lo tenemos, lo hemos incrementado, pues habría que almacenarlo. Con lo cual, esta operación que parece atómica, parece una solo, está compuesta realmente por otras varias. Esto ocurre pues con casi todas las instrucciones. ¿Qué pasa? Que si tenemos varios hilos actuando sobre la misma zona de memoria, es decir, si este hilo y este hilo al mismo tiempo están almacenando en la misma posición de memoria,
puede ocurrir que mientras que un hilo está leyendo, el otro incremente y luego almacene. Con lo cual podría o bien machacar, este hilo podría machacar esa memoria o este otro podría machacar el valor del otro hilo. Con lo cual es necesario que haya secciones del código, lo que se llama la sección crítica, el código que mientras que se ejecuta, mientras lo ejecuta un hilo, no lo ejecute el otro. Esto se logra a través de lo que se llama un monitor. Se crea un monitor para esa sección crítica, de esa sección de código que solo debería utilizarse por un solo hilo a la vez, de tal manera que si aquí entra un hilo a ejecutar esa sección crítica, cuando llegue otro hilo a ejecutarlo, se va a encontrar con que ya hay alguien dentro y no puede entrar. De esta manera evitamos que haya problemas como los que hemos visto antes, los problemas de sincronización. Esto es lo que se llama problemas de interferencia, es una interferencia entre métodos y se soluciona a través de un monitor y un cerrojo. También existen otros problemas de sincronización, de comunicación entre hilos, cuando hablamos de memoria compartida. Esto en Java pues se resuelve a través de los synchronize. Aplicando la cláusula synchronize a un método, estaríamos indicando que ese método solo puede ser ejecutado a la vez por un solo hilo, bloqueando a los demás. Cada hilo tendría su cerrojo, su bloqueo, y como nos explica aquí, pues podríamos ponerlo a diferentes métodos. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima.